Mi nombre es Renata Solís Verduzco. Tengo 34 años. Y lo último que me dijo mi exmarido antes de pedirme el divorcio fue que necesitaba ser libre. Se sentó en el borde del sillón, el seccional gris que yo escogí, en la sala que pinté 2 veces porque el primer color no quedó bien, y me miró con una expresión que solo puedo describir como alivio ensayado. Como si hubiera estado practicando la cara frente al espejo, y me dijo que pensaba que nos habíamos distanciado, que necesitaba algo diferente, que quería el divorcio. Y yo lo miré durante un momento, y le dije, está bien. Parpadeó. No creo que esperaba eso. Creo que esperaba lágrimas o súplicas, o por lo menos que le levantara la voz. Lo que recibió fue una mujer que llevaba aproximadamente 6 semanas lista para esa conversación, sentada frente a él en el sillón que ella también escogió, completamente quieta. Lo que Andrés no sabía, lo que no podía saber, porque había pasado 6 años malinterpretando fundamentalmente quién era yo, es que esas dos palabras no eran aceptación. Eran una puerta abriéndose, y yo ya estaba caminando hacia el otro lado. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte al principio de todo esto. Antes de seguir, si encontraste este video y algo en esos primeros 30 segundos ya te resultó familiar, necesito que te quedes. Dale like, suscríbete para que no te pierdas ninguna parte de esto, y déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y qué hora es ahí. Subo tarde y sé que me encuentran de todos lados, y honestamente, saber que estás ahí me hace querer contar esto bien. Ahora déjame regresar al principio. Crecí en Querétaro, en la colonia Cimatario, hija del medio de tres. Mi papá fue técnico electricista de la CFE durante 28 años, y jamás me escuché quejarse de eso en mi presencia. Mi mamá tenía una papelería pequeña en el mercado Escobedo. Abrí esa puerta tantas veces de niña que el olor a papel bond y a tinta todavía me ubica en algún lugar de la garganta. Éramos clase media trabajadora. Había casa propia, pero el dinero no sobraba. El ambiente en mi casa era funcional y cariñoso sin ser expresivo. Nadie nombraba las cosas difíciles. Se manejaban, se absorbían, se resolvían sin hacer teatro. Lo que aprendí creciendo en esa casa, y esto no lo entendí hasta mucho después, es que las mujeres de mi familia éramos expertas en absorber, en adaptarnos, en hacer de la paz una prioridad sobre la verdad. No porque fuéramos débiles, quiero ser clara en eso. Mi mamá fue una de las personas más calladamente capaces que he conocido en mi vida. Pero había un plano que se heredaba entre las mujeres de mi familia que decía, mira todo, no digas nada, y construye tu red de seguridad en privado. Una vez vi a mi mamá hacerlo. Tenía 12 años. Bajé por agua a medianoche y la encontré sentada a la mesa del comedor, con un cuaderno de contabilidad, una calculadora y un estado de cuenta que no era el de la cuenta conjunta con mi papá. No me explicó nada. Solo me miró y dijo, a dormir, mija. Me fui a dormir. Pero no olvidé lo que vi. Esa imagen, mi mamá a esa mesa, perfectamente serena, construyendo algo privado en la oscuridad, vivió dentro de mí los siguientes 23 años. No sabía que iba a convertirse en lo más útil que me enseñó. Me pagué la carrera en la UAQ con una beca parcial y trabajando los fines de semana. Primero de cajera en un Oxxo de la zona industrial, luego de hostess en un restaurante del centro histórico. Estudié mercadotecnia porque era el cruce entre las dos cosas en las que de verdad era buena: entender lo que la gente quería y saber cómo hablarle. Me gradué sin deudas porque rastreaba cada peso como si pudiera desaparecer, lo cual creciendo a veces había pasado. Construí una carrera en una agencia llamada Nexo Creativo. Empecé como asistente, subí a estratega, luego a estratega senior. Me ofrecieron el puesto de directora 8 meses antes de que todo esto pasara. Lo seguí postergando, no porque no lo quisiera, lo quería con todo, sino porque Andrés tenía esta forma de hacer comentarios sobre mi horario que hacía que aceptarlo se sintiera como una negociación para la que no tenía energía. Cosas pequeñas. Ya casi no estás en casa, nunca tenemos tiempo para nosotros. Nada que pudiera señalar directamente, solo presión, aplicada de manera constante, como el agua encontrando el punto más bajo. Me casé con Andrés Fuentes Ríos a los 31.
Era estable, exitoso y seguro de sí mismo, de una manera que me resultaba genuinamente tranquilizadora después de una relación universitaria con un hombre que no era ninguna de las dos cosas. Andrés llevaba trajes buenos. Saludaba con un apretón de manos firme y recordaba los nombres y hacía sentir a la gente vista, en el trabajo, en situaciones sociales, en las cenas con amigos. Pensé durante mucho tiempo que la versión que yo veía en casa, más callado, más crítico, sutilmente despectivo de las cosas de las que yo estaba orgullosa, era simplemente la cara privada que todos tienen, la cara que no actúa. Estaba equivocada. Esa no era su cara privada, era la única cara que me estaba permitido ver. Me enteré de Valentina Torres un martes por la noche de octubre. Estaba parada en la cocina lavando copas cuando noté que nuestra cuenta de streaming había iniciado sesión desde un NH Hotel en Polanco, a 40 minutos de distancia. Andrés me había dicho que tenía una cena con clientes. Dejé la copa, me sequé las manos, fui a la mesa del comedor, siempre la mesa, y abrí mi laptop. El NH de Polanco. No lo suficientemente lujoso para impresionar, justo lo suficientemente caro para ser deliberado. Crucé la fecha con el Google Calendar al que Andrés me había dado acceso de solo lectura años atrás, como si ese gesto significara transparencia. Había un bloque en el calendario. Decía A más V, confirmado. Me quedé con eso durante un rato. Luego llamé a mi hermana Valeria desde el coche, estacionado en el garage, con las ventanas cerradas. «Está viendo a alguien del trabajo», le dije. «Creo que se llama Valentina». Valeria dijo, «Renata, mija, ¿qué quieres hacer?» Yo dije, «Nada todavía». Ella se quedó callada. Luego, ¿nada? Necesito entender lo que estoy viendo antes de moverme. Y ese fue el inicio de 4 meses que solo puedo describir como el periodo más clarificante de mi vida adulta. Porque esto es lo que no hice. No confronté a Andrés. No lloré frente a él. No revisé su teléfono mientras dormía, ni lo acusé en la cena, ni llamé a Valentina a su oficina. No representé el duelo para una audiencia de uno que ya había decidido que el show había terminado. Lo que hice fue observar, y escuchar, y construir. Noté las noches que llegaba a casa oliendo a un dry shampoo diferente. Noté los cargos del restaurante en la tarjeta personal, cuyo número él creía que yo no sabía. Una parrilla a la que nunca habíamos ido juntos. Una entrada de cine para 2 en un horario que no era el de ningún cliente. Noté el hotel de paso sobre Insurgentes que aparecía 3 miércoles seguidos. Noté la manera en que dejó de preguntarme por mi día, no porque estuviera cansado, sino porque ya estaba en otro lugar. Mentalmente afuera, físicamente presente solo por inercia. Si alguna vez estuviste en una relación donde te fuiste volviendo invisible poco a poco, donde la persona frente a ti dejó de verte no por crueldad, sino por indiferencia, creo que ya sabes cómo se sintieron esos 4 meses. Esa soledad específica que no tiene nombre porque vive dentro de algo que se supone que es amor. Si eso te está aterrizando en algún lugar real ahora mismo, dale like, suscríbete, comparte esto con alguien que necesita saber que no se lo está imaginando, porque te prometo que lo que viene después es la parte que lo cambió todo. Lo que Andrés no sabía, mientras yo observaba en silencio y él se iba en silencio, es que yo ya había llamado a una abogada de familia, llamada Patricia Ochoa, que cobraba 4,000 pesos la hora, y me dijo que era la clienta más preparada que había tenido en años. Ya había abierto una cuenta de ahorro privada en Banorte a mi nombre. Ya había dicho que sí al puesto de directora en Nexo, el que él me había estado alejando de aceptar durante 8 meses. 21,000 pesos más al mes. Mejora de prestaciones, con efecto inmediato. La casa se veía exactamente igual, la cena estaba hecha, las copas estaban limpias, y cada noche Andrés llegaba a casa con una mujer que él creía entender completamente. Nunca había estado más equivocado sobre nada en su vida. 4 meses es mucho tiempo para guardar un secreto de alguien que duerme a 30 centímetros de ti. Quiero ser honesta sobre eso, porque creo que la gente escucha una historia como esta y asume que la persona que sabía era fría de alguna manera, distante, que no podía haberlo amado realmente si pudo ver todo eso y no decir nada.
y entiendo por qué se ve así desde afuera. Pero lo que yo sentía durante esos 4 meses no era frialdad. Era algo más parecido al duelo que todavía no tenía a dónde ir. Una tristeza como debajo el agua, presente, pesada, pero amortiguada. Como el sonido de algo rompiéndose en el cuarto de junto. Seguí haciendo la cena. Seguí preguntando cómo le había ido en el día. No solo porque estaba actuando, o no únicamente por eso, sino porque una parte de mí todavía esperaba haberme equivocado. Que el A más V en el calendario tuviera una explicación que no había considerado. Que el NH de Polanco fuera un cliente. Que el olor al dry shampoo ajeno fuera el gym, o el camión compartido, o cualquier cosa que no fuera lo que yo sabía que era. La cosa sobre saber la verdad antes de estar lista para cargarla es que pasas mucho tiempo haciendo tratos contigo misma. Si llega temprano esta noche, quizás me lo imaginé. No llegó temprano, ni una sola vez. Para diciembre dejé de hacer tratos. Empecé a hacer listas. La campaña en mi contra, si se puede llamar así, no empezó hasta después de que se presentó el divorcio. Pero quiero contarte sobre ella aquí porque es contexto importante para entender lo que Andrés realmente creía de mí. Creía, genuinamente, que la narrativa que iba a contarle a la gente iba a aterrizar, que la historia de Renata y Andrés distanciándose sería aceptada sin cuestionamiento, porque en su versión de los hechos, Renata era la callada, la que no causaba problemas, la que no iba a empujar para atrás. Empezó con sus amigos. Héctor lo escuchó primero, la versión cuidadosa y curada en la que Andrés simplemente había sido infeliz durante años y finalmente había tomado la decisión difícil. Sin mención de Valentina, sin mención de hoteles los miércoles. Solo 2 personas que se habían distanciado, dicho con la cantidad apropiada de tristeza performativa. Héctor le contó a su esposa Sofía. Sofía me mandó un mensaje 3 días después de la presentación del divorcio, tan cuidadosamente neutral que casi fue gracioso. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. ¿Estas cosas son tan difíciles? Le agradecí y no elaboré. La versión que circuló entre los colegas de Andrés era ligeramente diferente, y solo lo sé por lo que pasó después, a lo que llegaré. La versión que llegó a su oficina era que Renata se había vuelto distante, que se había retirado emocionalmente, que Andrés lo había intentado durante años y finalmente había aceptado que algunas personas simplemente no pueden encontrarte donde estás. Distante. Esa palabra me hizo reír en voz alta cuando la escuché, sola en el coche, riéndome. Porque lo que Andrés había interpretado como distanciamiento era exactamente lo contrario. Era la etapa más intencional de toda mi vida. Solo que no estaba dirigida hacia él. Así se veía mi vida después de que moví mis cosas a la recámara de huéspedes. Me levantaba a las 6:15 cada mañana en ese cuarto que había reorganizado silenciosamente para que se sintiera mío. Almohada nueva, la lámpara de mi oficina que Andrés siempre decía que se veía mal en ese cuarto, una pila de libros que llevaba 2 años queriendo leer. Hacía café. Me sentaba a la mesa del comedor durante 20 minutos antes de que empezara el día, lo cual era algo que no había hecho en 6 años porque las mañanas de Andrés eran ruidosas y programadas y de alguna manera siempre terminaban siendo sobre él. Llegaba a Nexo Creativo como directora de estrategia de marca y era, sin exageración, la mejor versión profesional que había sido jamás. Hay algo en no tener nada que proteger en tu vida personal que libera una cantidad enorme de espacio cognitivo. Rediseñé una campaña regional para un cliente del sector salud, con la que mi equipo había estado luchando durante meses. La resolvimos en 2 semanas. Mi jefa, una mujer llamada Graciela, que llevaba casi un año intentando promoverme, me llamó a su oficina después de la presentación al cliente y me dijo, lo que sea que cambió, manténlo. Llamaba a Valeria cada domingo. Subió desde Guadalajara 2 veces durante el proceso del divorcio. Las 2 sin que yo se lo pidiera. Las 2 con comida y vino y esa calidad específica de presencia que ella siempre ha tenido. Donde no intenta arreglar nada, solo se asegura de que no esté sola con ello. La segunda vez que vino, se sentó frente a mí a la mesa del comedor a las 11 de la noche y me dijo, «Te ves diferente».
Le pregunté a qué se refería. Me dijo, «Te ves como que realmente estás aquí». No supe cómo explicarle que llevaba 4 meses practicando estar aquí, que ver a alguien traicionarte desde la distancia te enseña, de la manera más a la mala posible, cómo volver a poner atención. Los papeles se firmaron en abril. Andrés se mudó a un departamento cerca de la colonia donde vivía Valentina. Lo supe no porque lo investigué, sino porque Héctor se lo mencionó a Rodrigo, y Rodrigo me lo mencionó a mí. Y para ese entonces, Rodrigo y yo ya nos estábamos tomando un café los martes por la mañana, que era su propia cosa a la que llegaré. Quiero pausar aquí un segundo, porque esta es la parte de la historia donde la gente a veces tiene opiniones. Sé cómo se ve. Una mujer cuyo matrimonio acaba de terminar pasando tiempo con el mejor amigo de su exmarido. Sé cómo se lee eso, pero quiero que entiendas lo que Rodrigo Estrada realmente fue para mí en esas primeras semanas después del divorcio. No fue un rebote, no fue una declaración. Fue la primera persona de todo el círculo de Andrés que me llamó a mí, no a Andrés, el día después de que se hizo pública la separación, y dijo, «Solo quiero asegurarme de que estés bien. No esto debe ser tan difícil para los dos. No estoy aquí para lo que cualquiera de los dos necesite. Yo, específicamente. Llamó para ver cómo estaba yo. Dime, ¿alguna vez has tenido a alguien en tu vida que te eligiera tan claramente, en un momento en que la mayoría de la gente estaba cuidadosamente eligiendo bandos o no eligiendo a nadie? Déjalo en los comentarios, porque creo que mucha gente que está viendo esto ha estado en ese cuarto donde todos se quedan callados, y saber quién se quedó o quién hizo la primera llamada te cambia. A mí me cambió. Rodrigo y yo tomamos café ese martes. Luego cenamos la semana siguiente. Luego más cenas. Nada dramático. Nada fabricado. Solo 2 personas hablando de una manera que se sentía, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente igual. Hacía preguntas y esperaba las respuestas. No estaba de acuerdo conmigo en cosas pequeñas, restaurantes, una película que los dos habíamos visto, y de alguna manera esa era la parte más restauradora, que alguien no estuviera de acuerdo contigo y siguiera claramente de tu lado. Andrés se enteró como 3 semanas después. Lo sé porque Rodrigo me lo dijo la misma noche que pasó. Andrés lo llamó un martes. Rodrigo dijo que la voz de Andrés era ese enojo controlado específico que los hombres usan cuando están furiosos, pero no quieren parecer furiosos. Estás viendo a mi exesposa. Y Rodrigo, que es una de las personas más genuinamente directas que he conocido, dijo, «Le fuiste infiel durante 8 meses, güey». Hubo silencio. Luego Andrés dijo, «No voy a hacer esto». Y Rodrigo dijo, «Yo tampoco», y colgó. Cuando Rodrigo me contó esto, yo estaba parada en mi cocina. Puse la mano en la barra y me quedé quieta un segundo. Porque aquí está la cosa sobre los celos de Andrés. Y quiero que escuches esto bien. No tenía ningún derecho a ellos. Ni siquiera un reclamo técnico. Él había terminado el matrimonio. Estaba viviendo cerca de su novia. Le había contado a sus amigos la historia de una separación mutua y tranquila. Y sin embargo, la idea de que yo, la Renata callada, la Renata distante, fuera cualquier cosa que no fuera callada y distantemente sola, era aparentemente más de lo que podía procesar. Sus celos nunca habían sido sobre amor. Eso lo entendí completamente en el momento en que Rodrigo me describió esa llamada. Habían sido sobre inventario. Yo era algo que él poseía, y el problema con el divorcio, desde su perspectiva, era que de alguna manera no me había removido de su vida de la manera que esperaba. Él pensó que la libertad significaba que yo iba a desaparecer. No había considerado lo que yo podría hacer con la mía. Yo sí lo había considerado, lo llevaba meses considerando, y en mayo, en un evento anual de networking entre sectores que organizaba Nexo Creativo, entré a un salón como directora de estrategia de marca y conocí, de verdad, esta vez, a Marco Antonio Villanueva Reyes. Lo había conocido exactamente una vez antes de esa noche. Fue en la cena de fin de año de Castellanos y Briggs 3 años antes, cuando todavía era el plus one de Andrés. Recuerdo estar parada cerca del bar con un vestido que me había comprado específicamente porque Andrés mencionó que Valentina, aunque no sabía su nombre todavía, no sabía nada todavía, probablemente vendría elegante.
Recuerdo que Andrés me presentó con esa frase particular que algunos maridos usan, que técnicamente es un cumplido y funcionalmente es una reducción. Ella es mi esposa, Renata, trabaja en marketing. No estratega senior de marca, no acaba de conseguir la cuenta de Herrera y Asociados. Trabaja en marketing, como si fuera un pasatiempo, como si fuera algo para mantenerla ocupada. Marco me había dado la mano y preguntado en qué tipo de marketing. Le dije. Hizo una pregunta de seguimiento, una real, específica, sobre medición de campañas, y hablamos tal vez 4 minutos antes de que Andrés apareciera a mi lado con una copa nueva y una mano redirigiendo en mi espalda y la conversación terminó. 4 minutos. Marco me dijo después que lo recordaba. Dijo que lo que recordó fue la brecha entre cómo Andrés me describió y quién era yo realmente cuando te daban 48 pulgadas de espacio conversacional. Dijo que esa brecha fue notable. Nada de eso lo sabía yo la noche del evento de mayo. Entré como directora de estrategia de marca con la blusa verde botella y el pantalón negro y el cabello suelto. Y no estaba pensando en Andrés, ni en Rodrigo, ni en nada de eso. Estaba pensando en la expansión de castellanos en BRICS al norte del país que había leído en una publicación del sector, y si había un ángulo de alianza de marca que valiera la pena explorar, porque así funciona genuinamente mi cabeza en eventos de industria. Fui a trabajar. Marco me encontró en el bar 20 minutos después. Renata Solís, dijo, ya eres la directora de estrategia de Nexo. Así es, dije, y tú eres Marco Villanueva. Leí sobre la expansión al norte. El timing fue interesante. ¿Qué los hizo moverse ahora y no el otoño pasado? Me miró un momento. No de la manera en que los hombres a veces miran a las mujeres en eventos de industria. Esa mirada evaluadora particular que no tiene nada que ver con lo que acabas de decir. Me miró como si la pregunta genuinamente le hubiera capturado la atención. Esa, dijo, es una muy buena pregunta. Hablamos durante 1 hora. Pidió mi tarjeta. Me escribió al día siguiente sobre una posible alianza de consultoría de marca. Profesional, específico, con 3 preguntas concretas sobre la capacidad y los tiempos de Nexo. Le respondí en menos de 1 hora. Agendamos una llamada. La llamada se convirtió en una reunión. La reunión, 3 semanas después, se convirtió en una cena. Era una cena de negocios. Y luego, como 45 minutos después, ya no era una cena de negocios. Y los dos lo sabíamos, y ninguno dijo nada al respecto, y hablamos durante 3 horas. Necesito contarte sobre la noche antes de que todo convergiera, porque es la parte de esta historia en la que más pienso. Era un jueves. Estaba en la mesa del comedor, la mesa, siempre la mesa, con un cuaderno amarillo, no haciendo una lista esta vez, solo sentada. Valeria había llamado más temprano y preguntado cómo me sentía con respecto al día siguiente, porque para ese entonces yo ya sabía sobre la revisión trimestral. Sabía que Marco iba a anunciar la alianza con Nexo. Sabía que Andrés iba a estar en ese salón. No había orquestado nada de eso, quiero ser precisa en esto. No había buscado a Marco para llegar a Andrés. No había aceptado el contrato de Castellanos como un movimiento estratégico dentro de algún plan elaborado. Simplemente había vivido mi vida, la vida que ya me estaba esperando al otro lado de un matrimonio que me había estado asfixiando lentamente durante años. Y la vida se había acomodado en algo que, en su forma final, era casi poético. Pero sentada a esa mesa el jueves por la noche, no me sentía poética. Me sentía el cansancio específico de alguien que ha estado cargando algo pesado durante mucho tiempo, y por fin puede ver el lugar donde va a poder soltarlo. Valeria dijo, por teléfono, ¿cómo estás de verdad? Yo dije, cansada, pero del buen tipo, del tipo que significa que algo ya casi termina. Se quedó callada un segundo. Luego dijo, ¿sabes? Cuando me llamaste esa noche de octubre, desde el coche, completamente tranquila, casi no te creí que estuvieras bien. Pensé que estabas en shock. Lo estaba, dije, solo que no se me notaba. No, dijo ella, nunca se te nota. Viernes por la tarde. La revisión trimestral en Castellanos y Briggs estaba programada para las 2. Yo no estaba ahí. Quiero ser clara, no estaba en ese salón. Estaba en Nexo, en una junta con clientes que se extendió, comiendo un sándwich en mi escritorio a las 4:15,
cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Rodrigo que decía: «Llámame cuando puedas». Lo que pasó en ese salón lo sé por Rodrigo, que lo supo por Héctor, que estuvo presente y le mandó un mensaje a Rodrigo antes de que la reunión hubiera terminado oficialmente. Marco condujo la revisión. A la mitad, anunció la nueva alianza de marca de la firma con Nexo Creativo. Dijo que era un contrato significativo. Dijo que el trabajo que salía de la dirección de estrategia de Nexo era de los pensamientos de marca más afilados que había encontrado en este mercado regional. Dijo que la directora de estrategia tenía una mente para el posicionamiento que era, en sus palabras exactas, genuinamente poco común. No dijo mi nombre, no necesitaba decirlo, Andrés lo sabía. Cada persona en ese salón que conocía la vida personal de Andrés, lo cual, en una firma de 60 personas donde Valentina trabajaba a 3 oficinas de distancia, era la mayoría, lo sabía. El silencio que siguió a las palabras de Marco fue, según Héctor, el silencio específico de un salón lleno de gente cuidadosamente evitando mirar a una persona. Héctor dijo que la cara de Andrés pasó por varias etapas en aproximadamente 4 segundos. Dijo que Andrés tomó su pluma y escribió algo en su libreta y no levantó la vista por el resto de la reunión. Cuando Rodrigo me contó esto, yo estaba sentada en mi coche en el estacionamiento de Nexo, el teléfono pegado a la oreja. No me sentí triunfante. Quiero ser honesta sobre eso porque creo que importa. Había pasado meses diciéndome a mí misma y diciéndole a Valeria que nada de esto lo estaba haciendo por Andrés, que el punto nunca fue herirlo, que yo estaba construyendo una vida, no una represalia. Y sentada en ese estacionamiento, me di cuenta de que había estado diciéndole la verdad sin saberlo del todo. Porque lo que sentí cuando Rodrigo describió ese salón no fue satisfacción, fue algo más quieto, algo que se sentía, por debajo de todo, como duelo. Duelo por la versión de Andrés con quien me había casado, por el hombre que creí ver en él ese primer año, el hombre estable, presente, genuinamente bueno que resultó ser una actuación que no pudo sostenerse más allá de cierto punto. Duelo por los 6 años, por la promoción que postergué, por las mañanas que no me senté a la mesa con café porque su horario era más ruidoso que mi necesidad de quietud. Ese es el momento, sentada en ese estacionamiento, el teléfono en el regazo después de que Rodrigo colgó, en que finalmente lloré. No del tipo que te derrumba, solo una liberación lenta y constante, como la presión encontrando por fin una salida que había estado esperando mucho tiempo. Si alguna vez te llegó lo que querías y sentiste duelo en lugar de alegría, si alguna vez tuviste razón en algo y deseaste, por solo un segundo, haberte equivocado, dale like a este video, suscríbete, porque ese sentimiento no tiene buen nombre, y creo que más gente lo carga de lo que alguna vez lo admite en voz alta. Es la sensación de ser libre cuando la libertad te costó algo real. Me quedé en ese coche 11 minutos, luego manejé a casa. Necesito contarte sobre Valentina, porque se merece una oración completa en esta historia, y no solo una nota al pie. No le tengo odio a Valentina Torres. Pensé que lo tendría, lo esperaba, de la manera en que esperas que ciertas emociones lleguen a tiempo. Pero lo que siento en realidad cuando pienso en ella es algo más parecido a lástima, y no del tipo condescendiente, del tipo real, del que viene de reconocer algo. Valentina creyó que había ganado a Andrés. Había reorganizado toda su imagen de sí misma alrededor de haber sido elegida sobre mí. Se había contado una historia sobre el matrimonio, que ya había terminado mucho antes de que ella llegara, que no era la causa sino la consecuencia, y se la había creído tan completamente que se convirtió en su verdad. Sé esto porque la gente habla, y eventualmente todo sale a la superficie en una red tan pequeña como la de una firma consultora regional. Lo que Valentina no calculó fue que los celos de Andrés no terminaron con el divorcio. Ella lo había visto volverse cada vez más preocupado por lo que yo estaba haciendo, a quién veía, hacia dónde iba mi carrera. Y la versión de Andrés que le habían vendido era la de un hombre que me había superado, que había seguido adelante con limpieza, que era libre. Ese hombre no coincidía con el hombre que revisaba el teléfono en la cena y se ponía callado cuando alguien mencionaba mi nombre. Después de la revisión trimestral, según Héctor, Valentina le preguntó a Andrés por qué se veía tan lejos. Él dijo:
Cosas del trabajo. Ella lo vio mirando el teléfono. Y entendió, creo, por primera vez, que lo que había ganado no era un hombre libre. Era un hombre que nunca había aprendido a ver de verdad a la mujer frente a él, ninguna mujer, y que ella era la siguiente en la fila para el mismo acto de desaparición lenta. No sé qué pasó entre ellos después de eso. Dejé de rastrearlo de la misma manera que dejas de revisar el clima de una ciudad en la que ya no vives. Lo que sé es que manejé a casa ese viernes. Hice cena para una. Abrí una botella de vino que había estado guardando sin razón particular y decidí que esa era razón suficiente. Me senté a la mesa del comedor con una copa y sin lista y sin cuaderno amarillo y sin ningún plan. Solo el silencio. Mío. Por fin, completamente mío. Las consecuencias llegaron de la manera en que las consecuencias normalmente llegan. No todas de golpe y no porque alguien las orquestara. Llegaron porque el comportamiento de Andrés después del divorcio era el comportamiento de un hombre que nunca había desarrollado la capacidad de quedarse quieto con algo que no podía controlar. Y en una firma de 60 personas, donde la reputación profesional se construye sobre la percepción de estabilidad, ese tipo de comportamiento tiene fecha de caducidad. Lo primero que escuché, por Rodrigo, que lo supo por Héctor, fue que Andrés había empezado a hacer comentarios en el trabajo. Nada explícito. Nada que pudiera señalar en un reporte de recursos humanos. Solo el tipo de resentimiento ambiental que envenena un cuarto lentamente, como una fuga de gas envenena una casa. Comentarios sobre la alianza con Nexo, que eran ligeramente demasiado afilados para ser profesionales. Un comentario en una junta de equipo sobre consultores externos que tuvieron suerte con sus contactos. Un comentario en la zona de café que Valentina escuchó y luego le contó a alguien más, de la manera en que las cosas incómodas siempre viajan. Marco lo notó. Marco, que había construido una firma entera sobre el principio de que el desempeño importaba más que la personalidad, pero que la personalidad eventualmente se come al desempeño, lo notó en 2 semanas. No sé exactamente qué se dijo en la conversación entre Marco y Andrés. No sé si fue formal o tranquila o algo entre las dos. Lo que sé es que para finales de mayo, Andrés había sido movido lateralmente. Mismo título, diferente territorio, lejos de las cuentas que importaban. En una organización de ventas, ese movimiento lateral es un idioma que todos hablan. No necesita traducción. Héctor llamó a Rodrigo. Rodrigo me llamó a mí. Yo estaba a la mitad de hacer pasta cuando llegó la llamada, y bajé la flama y escuché, y cuando Rodrigo terminó yo dije, qué lástima. Y lo decía en serio, no como actuación, como la verdad honesta y simple de una persona que había dejado de querer cosas malas para alguien que alguna vez amó. Rodrigo dijo, ¿segura que estás bien? Yo dije, estoy haciendo pasta. Creo que sí, se rió. Era la respuesta correcta. La geometría social se fue acomodando de la manera en que estas cosas siempre se acomodan, gradualmente y luego de golpe. Sofía dejó de mandar mensajes cuidadosamente neutrales. Héctor empezó a llamarle menos a Rodrigo. Las cenas que habían sido una constante en la vida social de Andrés, quietly dejaron de agendarse, porque la persona que en realidad las había hecho posibles, la que recordaba los detalles, manejaba las confirmaciones, elegía el vino y el menú, y mandaba el mensaje de seguimiento al día siguiente, había sido yo. Y yo ya no estaba disponible para ese trabajo no remunerado. Rodrigo me dijo que Andrés mencionó una vez, de pasada, que el grupo de amigos se sentía diferente, más callado. Rodrigo dijo que no supo cómo explicarle a Andrés que el grupo nunca había sido ruidoso por sí solo, que Renata había sido el calor de esos cuartos, y lo que estaba experimentando ahora era simplemente el cuarto sin ella adentro. 2 personas regresaron a mí. De verdad, específicamente, sin agenda. La primera fue Sofía, que me llamó. No me mandó mensaje, me llamó. Un sábado por la mañana de junio y dijo que me debía una conversación real y una disculpa real. Dijo que había sabido o sospechado lo de Valentina durante más tiempo del que había admitido, y que mantenerse neutral había sido una decisión de la que no estaba orgullosa. Dijo que me extrañaba. Preguntó si quería ir a comer. Le dije que sí. Fuimos a comer. Fue imperfecta y un poco incómoda de la manera en que las cosas honestas a veces lo son, y fue real, y me alegré de que hubiera llamado. La segunda fue la mamá de Andrés, doña Carmen.
Una mujer a quien yo había querido genuinamente, que se había quedado callada durante el divorcio de la manera en que las mamás a veces lo hacen cuando están atrapadas entre la lealtad y la verdad. Me mandó una tarjeta, escrita a mano, 4 oraciones. Decía que lo sentía mucho por cómo habían resultado las cosas. Decía que siempre me había visto. Decía que esperaba que estuviera bien. La leí en la mesa del comedor. La leí 2 veces. La guardé en el cajón junto al cuaderno amarillo. No busqué a la gente que no regresó. No tenía lista para eso. Algunas distancias, una vez establecidas, son simplemente geografía. Dejas de esperar que el paisaje se reacomode solo y aprendes el nuevo mapa. Hay una carta que escribí y nunca mandé. La escribí un domingo por la tarde de finales de junio, en la mesa, con las ventanas abiertas y el ventilador del techo girando, y esa calidad particular de luz de tarde que entra por las ventanas de un departamento del 5º piso en Del Valle en el inicio del verano. Dorada y sin prisa, como si no tuviera otro lugar a donde ir. La escribí para Andrés, no para mandarla, no para herirlo, no para explicarme de la manera en que a veces había fantaseado durante esos 4 meses de observación. La articulación perfecta de todo lo que no supo ver. La escribí porque necesitaba decirlo en algún lugar, aunque fuera solo para el cuaderno y la luz de la tarde. Escribí: pensaste que pedir la libertad significaba que eras tú quien se iba. No entendiste que yo llevaba meses planeando irme. Pensaste que yo era la callada, yo era la preparada. No son lo mismo. Escribí: pasaste 6 años haciéndome más pequeña, y luego te sorprendiste de que lo que dejaste atrás no se pareciera a lo que recordabas. Es que nunca me estabas viendo de verdad. Y luego escribí lo que me sorprendió, lo que no sabía que necesitaba decir hasta que lo estaba diciendo. Espero que aprendas a ver de verdad a alguien. Espero que lo aprendas antes de que te cueste más de lo que ya te ha costado. No porque te lo merezcas de mi parte, sino porque sigues siendo una persona y las personas todavía pueden cambiar. Y yo ya terminé de cargar el peso de esperar que no lo hagas. Lo leí de nuevo. Luego lo doblé a la mitad y lo guardé en el cajón con la tarjeta de Doña Carmen y el cuaderno amarillo, porque hay cosas que están completas en el momento en que se escriben y no necesitan viajar más lejos que eso. Llamé a Valeria y le leí el último párrafo. Se quedó callada un momento largo. Luego dijo: «Eso es lo más Renata Solís que he escuchado en mi vida». Le pregunté: «¿Eso es bueno?». Dijo: «Significa que ya regresaste». Es un martes por la mañana en julio. Estoy en la mesa del comedor con café. Las ventanas están abiertas. El ventilador del techo gira de la misma manera lenta en que giraba la tarde que escribí la carta. Afuera, la colonia del Valle está haciendo sus sonidos de mañana. Una podadora 2 casas más allá. Un coche saliendo en reversa de un estacionamiento. Un pájaro que no sé nombrar, pero que he escuchado cada mañana durante los 3 meses que llevo viviendo aquí sola, y que ya empecé a considerar compañía. Sobre la mesa frente a mí hay un contrato. Nexo Creativo y Castellanos & Briggs Consultoría Financiera. Alianza de Estrategia de Marca. Vigencia de 3 años. Mi firma ya está en la página 14, la de Marco en la página 15. Lo firmamos en la sala de juntas de Nexo el jueves pasado, con mi equipo alrededor, y Marco me dio la mano con las 2 suyas de la manera en que la gente lo hace cuando quieren decir más que un apretón de manos, y manejé a casa con las ventanas abiertas y el radio a todo volumen, y sentí, por primera vez en lo que se sintió como mucho tiempo, que era exactamente del tamaño correcto. No pequeña, no actuando ser grande, solo exactamente del tamaño que realmente soy. Pensé en llamar a Valeria cuando llegué a casa. Pensé en contarle todo, la sala de juntas, el contrato, el camino a casa. Pensé en la noche de octubre en el coche cuando la llamé y le dije lo que sabía sobre Valentina, mi voz completamente pareja, y ella me preguntó qué quería hacer y yo dije nada todavía. Pensé en cuánta distancia vive entre nada todavía y aquí. Cuántas mañanas en esta mesa, cuántas listas, cuántas decisiones quietas tomadas en la oscuridad. No la llamé esa noche, en cambio hice cena. Puse un lugar en la mesa, serví una copa de vino, y me quedé con la tarde de una manera que todavía estoy aprendiendo, todavía practicando. Este arte específico y ordinario de estar exactamente donde estoy, sin disculpa, sin actuación, sin esperar que alguien lo note.
Mi nombre es Renata Solís Verduzco. Tengo 34 años. Y por fin sé lo que se siente ocupar el espacio correcto. Andrés pidió el divorcio para ser libre. No tenía idea de lo que estaba poniendo en movimiento. No tenía idea de que la mujer a quien había estado haciendo más pequeña durante 6 años tenía una cuenta de ahorro que él nunca supo que existía, una abogada ya contratada, una promoción que había estado guardando en el bolsillo como una carta que estaba esperando el momento de jugar. No tenía idea de que la callada era la preparada. No tenía idea de que la libertad, cuando se la entregas a la persona correcta, se convierte en algo que sabe exactamente qué hacer con ella. Me dio su libertad, y yo he estado caminando, desde entonces, como si supiera a dónde voy. Antes de irme, quiero preguntarte algo real, algo con lo que he estado desde que empecé a contar esta historia. ¿Alguien te ha subestimado tan completamente que cuando por fin le mostraste quién eras en realidad, cambió todo el paisaje? No un momento dramático, quizás solo uno quieto, en un estacionamiento, o en la mesa del comedor, o en un camino a casa con las ventanas abiertas. El momento en que te diste cuenta de que ya te habías convertido en quien intentabas ser, mientras nadie estaba mirando. Quiero escucharlo. Déjalo en los comentarios. Leo todos y cada uno, y lo digo en serio, no como frase de cierre, sino como algo genuino. Tus historias son la razón por la que sigo contando las mías. Si esta se quedó contigo. Si alguna parte de la historia de Renata se sintió como algo que has estado cargando sin nombre para ello, dale like. Suscríbete para que no te pierdas la siguiente historia. Y comparte esto con alguien que necesite que le recuerden que ser la callada y ser la preparada no son lo mismo. Que la mujer que todos subestimaron quizás es precisamente la mujer que está construyendo su salida en la mesa del comedor a medianoche. Siempre lo fue.